Bien, hoy vamos a estar checando, como les había mencionado en la clase pasada, unos ejemplos acerca de los circuitos. Vamos a estar revisando cómo se elabora un circuito cerrado, cómo se elabora un circuito paralelo, perdón, es en serie, paralelo y el mixto, ¿sale? Para que lo podamos estar entendiendo un poquito más este tema. El que vamos a ver ahorita es el de serie. En este briconsejo vamos a ver cómo funciona un circuito eléctrico en serie empleando un kit escolar que incluye todo lo necesario para su montaje. Lo primero que haremos es fijar el generador, en este caso la pila, en una tabla de madera con la ayuda de un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara. A continuación, atornillamos los portalámparas en el soporte y cortamos los cables a medida empleando unas tijeras de electricista. Luego incorporamos un terminal en un extremo de los dos cables que uniremos a la batería. Vamos ahora con las conexiones. Fijamos el cable que irá al polo negativo de la pila en la primera lámpara y unimos el conducto que conectaremos al polo positivo al interruptor. Después conectamos este último elemento a la tercera bombilla mediante otro cable. Finalmente unimos las resistencias, en este caso las luces entre sí. Cuando hayamos conectado las terminales en la pila, solo nos queda accionar el interruptor y comprobar que la instalación funciona correctamente. Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma línea entre los extremos de la batería o la pila. Por tanto, la corriente fluye de una resistencia a otra sin acumularse en ningún punto del circuito. Si soltamos una bombilla, vemos que las otras dos también se apagan. Ok, ya checaron cómo funciona este. No sé si hay alguna duda con este circuito. No. ¿No? Ok, nada más recuerden, el hecho de que que si están todos conectados y alguno se desconecta, va a cortar esa corriente. Por eso mismo ya no sigue la corriente. ¿Por qué? Porque va en serie. Mientras uno conduzca al otro, todos van a tener justamente energía. Si no, no va a existir. Ahora vamos a estar revisando el circuito paralelo. Ustedes me dicen cuando ya lo puedan ver. ¿Sí aparece? A mí no. Ahorita cargado. Aparece así, esquema, lámparas en paralelo. ¿Ya? Ok. En esta ocasión vamos a crear un circuito eléctrico en paralelo empleando el kit escolar que usamos en un briconsejo anterior para ver cómo era un circuito en serie. Empezamos fijando la pila en el tablero con unas tiras de cinta adhesiva de doble cara. Después atornillamos los portalámparas en la pieza de madera en paralelo y cortamos los cables a medida con la ayuda de unas tijeras de electricista. Es el turno de las conexiones. Fijamos el conducto que saldrá del polo positivo de la pila en el interruptor y sacamos otro cable de este último elemento hasta la primera bombilla. A continuación, llevamos el cable positivo hasta la segunda y la tercera resistencia sucesivamente. Vamos ahora con el cable que saldrá del polo negativo del generador de corriente, en este caso la pila. Conectamos este conducto a la primera bombilla, luego a la segunda y por último a la tercera. Una vez que hayamos colocado las terminales, unimos los dos cables a la batería, activamos el interruptor y comprobamos que la instalación funciona correctamente. Mientras en un circuito en serie los bornes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente, en un circuito en paralelo los bornes de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. En este caso, si retiramos una de las bombillas, comprobamos que las otras dos siguen encendidas. Bien, aquí es muy diferente. Si ustedes recuerdan en el pasado, si nosotros quitamos uno, los demás se van a apagar. En este caso no, va a ser algo completamente diferente. ¿Por qué? La corriente sigue teniendo, cada una de estas bombillas, o como les estaba mencionando en el video, los foquitos, va a seguir teniendo corriente, independientemente de que alguno lo quitemos y no haga contacto. ¿Está claro el punto de paralelos? Sí. Ok. Y ahora vamos a pasar al ejemplo de el circuito eléctrico mixto. Ustedes me dicen cuando ya se pueda ver.
Sale como una sillita y la mesa, o el banco, perdón. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve, jóvenes? Sí. Ah, ya, es que no alcanzaba a escucharlos. Muy bien. Ahora vamos a ver el que les decía, es el mixto. En este briconsejo nos vamos a ocupar del circuito eléctrico mixto. Veremos cómo funciona y cuáles son sus características a través de un montaje que realizaremos con un kit escolar. En primer lugar, fijamos la pila en el tablero y atornillamos los portalámparas siguiendo el esquema que podéis ver en pantalla. A continuación, colocamos las terminales en los cables que saldrán de la batería y empezamos con las conexiones. Insertamos el cable positivo en el interruptor y lo conducimos a la tercera y segunda lámpara que están ubicadas en serie. Las unimos entre sí y después llevamos el conducto a la primera lámpara. Acoplamos el cable negativo en esta última resistencia y lo conectamos a la pila. Cerramos el circuito uniendo el cable positivo a la batería y comprobamos que la instalación funciona adecuadamente. Un circuito eléctrico mixto es una combinación de elementos que están conectados en paralelo y en serie. En este caso hay dos resistencias unidas en paralelo que las conectamos en serie a una tercera. Bien, aquí en este ejemplo lo voy a regresar un poquito para que puedan ver un poquito la ilustración. Tenemos estos tres focos, ¿sale? En estos tres focos, la primera lámpara es la que recibe la corriente directamente, ¿ok? O la primera en recibirlo, justamente. Entonces, esta es la que va a distribuir al paralelo. Y si ustedes se dan cuenta, si nosotros cerramos con donde dice lámpara 2, o más bien, cerramos justamente el foquito, podría decirse, lo apretamos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar ahora la corriente al foquito que está arriba, ¿sí? Y el que tiene la lámpara inicial ya no va a tener corriente. Entonces, para que se entienda esto, sí recuerdan en el ejemplo que yo les decía, existen lo que son los break. Si nosotros estamos con estos dos y jugamos con este, ¿qué es lo que va a pasar? Apagamos este y los demás puede que ya no funcionen, ¿sale? Para que tengamos claro, ¿sí se entiende cómo funciona el circuito mixto? Sí. Ok, es lo que yo buscaba, que ustedes más o menos fueran ubicando poco a poquito cómo se va relacionando cada uno de ellos. Y bueno, vamos a tener ahora los ejemplos. Les voy a compartir y ustedes me dicen cuando ya lo puedan ver. Donde dice determina la resistencia. ¿Ya se ve? Sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces, estos son ejemplos justamente de ejercicios que nosotros vamos a estar realizando. Nos dice, determina la resistencia equivalente en serie y en paralelo para un circuito eléctrico, cuyas resistencias son, tenemos de 5 ohm, 7 ohm y 7 ohm. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar la resistencia equivalente? Si es en paralelo, nosotros nos regresamos a nuestra tablita y nos dice aquí, circuito en paralelo, para calcular la resistencia tenemos esta fórmula. Entonces, como datos, resistencia 1, 5 ohm, resistencia 2, 7 ohm, resistencia 3, 4 ohm. La incógnita es sacar la resistencia equivalente. Entonces, mi fórmula es RE, que es resistencia equivalente, es igual a R1 más R2 más R3. Todas estas, si ustedes recuerdan, van sobre
Ajá, sobre 1. Tenemos 1 RE va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, yo aquí voy a sustituir en esta parte. RE va a ser igual a 5 ohm más 7 ohm más 4. 5 más 7 más 4 me da 16 ohm. Esa es mi resistencia total en serie, ¿ok? Y recuerden que me está diciendo el equivalente en paralelo. O sea, el equivalente en paralelo tengo que sacar esto. Es 1 sobre RE va a ser igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 7 más 1 sobre 4. Y entonces aquí, recuerden, ya tengo que hacer mi multiplicación para poder resolver esto. Y me sale un total de 83 sobre 140. Yo hago esta división y es 0.5928 ohm. Esa es mi resistencia en paralelo. En paralelo es esta. Total va a ser esta. ¿Dudas con eso? No. Ok, ahora vamos a pasar a otro. Y me dice, se tienen 3 resistencias de 40, 60 y 120 ohm, respectivamente, que se conectan en serie. Y en serie es todavía como un poquito más fácil para nosotros. Y nos dice cuál es la resistencia equivalente. ¿Cuál es su resistencia total si se conecta en paralelo? Si el circuito en paralelo se conecta a una batería de 12 voltios, ¿cuál es la corriente eléctrica? Tenemos prácticamente 4 preguntas. Entonces, mis datos, ¿cuáles son? La resistencia 1 es de 40 ohm, resistencia 2 de 60 ohm, resistencia 3 de 120 ohm. Mi incógnita es la resistencia equivalente. Entonces, la de serie, yo voy a sacar RE va a ser igual a R1 más R2 más R3. En paralelo, yo la calculo de esta manera. 1 sobre RE va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y de este lado voy a sacar mi intensidad, va a ser igual a voltios sobre mi resistencia. Entonces, yo sustituyo en mi primer fórmula. RE va a ser igual a 40 ohm más 60 ohm más 120 ohm y me da un total de 220 ohm. Esta es mi resistencia total. ¿Ok? Ahora tengo que sacar la de paralelos. En paralelo va a ser así. 1 sobre RE va a ser igual a 1 sobre 40 ohm más 1 sobre 60 ohm más 1 sobre 120 ohm. Al momento que yo respondo esto, me sale 1 sobre 20. Yo hago esta división y me da un total de 0.05 ohm. Esta es mi resistencia equivalente en paralelo. Y mi intensidad, yo voy a pasar a sustituir, que es intensidad va a ser igual a 12 voltios, que son los que ya me dieron, más mis 20 ohm. ¿Ok? Estos 20 ohm, recuerden que aquí nos los están dando, nos está pidiendo eso para sacar la resistencia eléctrica. Y entonces ya tengo 12 sobre 20 me dan un total de 3 quintos. Esto yo lo voy a dividir y me da 0.6 amper. Mi intensidad de corriente eléctrica es de 0.6 amper. ¿Dudas? No. Ok, entonces vamos a pasar a este otro ejemplo y me dice aquí, determina la corriente total que circula en el siguiente circuito. Recuerden que aquí es donde está mi corriente, quiere decir que tengo 90 voltios. De aquí pasamos a 10 ohm, 5 ohm, 2 ohm, 8 ohm, 20 ohm y regresa, ¿ok? Entonces, como datos yo tengo R1 va a ser igual a 10 ohm, R2 igual a 5 ohm, R3 igual a 2 ohm, R4 igual a 8 ohm, R5 igual a 20 ohm y mi voltaje es de 90. Aquí me está diciendo determine la corriente total. ¿Qué es esto? Mi resistencia, ¿ok? Porque necesito sacar primero mi resistencia para sacar mi intensidad. Entonces, en serie, ¿qué tengo? R va a ser igual a R1 más R2 más R3. Aquí yo tengo 5R, ¿sale? Entonces voy a sumar todas. Voy a pasar a sustituir. R va a ser igual a 10 ohm más 5 ohm más 2 ohm más 8 ohm más 20 ohm. Todos estos los sumo y me da un total de 45 ohm. ¿Qué quiere decir? Mi resistencia total es de 45 ohm, o sea, toda la que yo voy a tener aquí, estas son mis resistencias. Pero ahora la intensidad, porque recuerden que yo aquí tengo un voltaje
me da un total que va a ser intensidad igual a mi voltaje, que son 90 voltios sobre 45 ohm, que es mi resistencia total. 90 entre 45 me da a 2 amperes. La intensidad de mi corriente, o sea, la velocidad podría decirse con la que va a estar viajando aquí a través de esta resistencia, va a ser de 2 amperes. ¿Hay dudas? No. ¿No? Ok, entonces voy a dejar aquí, detengo la